Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo el bendito y el poderoso mensaje de nuestro buen Dios, que como bien saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ayer terminábamos el capítulo 13, después de estar casi 3 meses. Una hermana llamada Ana Fuentes me mandaba un mensaje recordándome que habíamos empezado el capítulo 13 el 17 de abril, hace casi 3 meses. Y hemos estado, esos 3 meses, versículo a versículo, intentando comprender mejor ese capítulo 13. Y hoy vamos a comenzar con el 14. No sé el tiempo que estaremos estudiando este capítulo, pero lo que sí te pido es que lo disfrutes, que aprendas a disfrutar, a degustar la palabra del Señor, que sea como miel a tu paladar, dijo alguien en la Biblia, ¿verdad? Que sea como una miel a nuestro paladar, que la degustemos, que la disfrutemos. Y dice así el versículo 1 del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Comenzamos este capítulo 14 hablando de un personaje que es el rey Herodes, el tetrarca. Y como Dios mediante, vamos a estar hablando de este rey, de este personaje durante unos cuantos versículos. Hoy, por lo tanto, me gustaría centrarme en esa última parte de este primer versículo, cuando dice que Herodes oyó la fama de Jesús. Pero antes de comenzar, déjame darte simplemente un dato curioso. Este capítulo 14 sucede justamente lo contrario que sucede en el capítulo 13. Si recuerdas, ayer en el devocional te decía cómo el capítulo 13 comenzaba de la mejor manera posible, que era encontrando a mucha gente acercándose a Jesús para escuchar su palabra, pero que sin embargo acababa el capítulo 13 de la peor manera. Comenzaba bien, pero acababa mal, porque la incredulidad de los habitantes de Nazaret hizo que Jesús no pudiese hacer allí muchos milagros. Y este capítulo 14 pasa justamente todo lo contrario. Comienza de la peor manera, que es a través de la muerte de Juan el Bautista, como vamos a ver, pero sin embargo termina de la mejor manera, porque nos vamos a encontrar cómo Jesús comenzó a sanar a todos los que tocaban el borde de su manto. Hoy vamos a centrarnos en ese acontecimiento de que el rey Herodes el tetrarca, o también conocido como Herodes Antipas, oyó la fama de Jesús. Puede que esto parezca algo normal, pero créeme que no lo es. Porque todos sabemos, y si no lo sabes te lo digo, que a un rey solo le llega la información más importante del pueblo al que gobierna. Al rey no le llegan las pequeñeces, al rey no le llegan las cosas sin importancia, sino que a los oídos del rey solo llega lo más importante que sucede en el pueblo. Y el hecho de que Herodes escuchase la fama de Jesús nos indica que para estos días Jesús era muy pero que muy conocido. Atentos a lo que dice Mateo, porque Mateo no nos dice que Herodes oyó de Jesús, sino que Herodes oyó la fama de Jesús. Y esto nos muestra que el Señor para aquel entonces era la persona más conocida. Jesús era la persona más famosa, todo el mundo hablaba de él. Algunos hablaban bien, otros hablaban mal, pero sea como sea, en definitiva todos hablaban de Jesús. A tal grado que el rey oyó la fama de Jesús. Si te pones a pensar, hoy en día no se habla tanto de Jesús. Yo me refiero en ámbitos de la alta esfera. Hoy cuando nosotros ponemos las noticias nos damos cuenta que los famosos son otros, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, el mundo de las redes sociales ha hecho famosos a personas sin talento, a cantantes que no saben cantar, influencers que no influencian nada, motivadores que no cambian a nadie con sus mensajes y personas que lo único que hacen es entretener con su contenido. Sin duda alguna, Internet ha cambiado la forma de comunicación. Y mientras que en los tiempos de Jesús, Él era la persona más famosa, era la persona más conocida y la persona más influyente hasta el grado que el rey se hizo eco de su fama, hoy en día no es así. Y creo que esto debería ser un llamado de atención para todos los creyentes.
Estoy convencido que si cada creyente usase sus redes sociales para hablar de Jesús y para anunciar las buenas noticias de salvación, mucha más gente creería en el Señor. Son solo muy pocos los que estamos comprometidos con la evangelización. Solo una pequeña minoría de cristianos hemos adquirido la responsabilidad de hacer lo que Pablo dijo en su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3 y versículo 1, cuando dijo que la palabra del Señor ha de correr y ser glorificada. Imagínate solo por un momento cómo la palabra de Dios pudiese correr y avanzar si todos los creyentes hablásemos de Jesús. Si cada uno de nosotros nos comprometemos a hablar de Jesús, qué sé yo, por decir algo, a por lo menos una persona a la semana. Y entiende algo, esto no es una fantasía que yo tengo, esto no es una ilusión que hay en mi corazón, sino que hemos de comprender que esto es nuestra obligación, es nuestro deber. La Biblia dice en la primera carta que Pedro escribe en el capítulo 2, versículo 9, ese versículo que tú bien conoces, que los creyentes somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios con la finalidad de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su gloriosa luz admirable. Es decir, que Dios nos ha escogido, Dios nos ha santificado, Dios nos ha adquirido con el fin de que hablemos de Jesús, de que anunciemos sus virtudes. El apóstol Pablo dijo en la primera carta que le escribe a los Corintios en el capítulo 9 y en el versículo 16, que anunciar el evangelio era una impuesta necesidad para él. O como también dicen otras versiones, predicar el evangelio es una obligación para él. Así que llegados a este momento, quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Estás comprometido, comprometida con la evangelización? ¿Estás haciendo el nombre de Jesús famoso? ¿Estás anunciando las virtudes del Señor? Espero que entiendas que esto no es una labor de pastores, no es una labor de ancianos, de diáconos, sino que esta labor es de todo el pueblo de Dios. Es de toda persona que se considere creyente, un hijo de Dios. A los oídos del rey le llegó la fama de Jesús porque todo el mundo hablaba de Jesús. Aún los que no creían en el Señor, también ellos hablaban del Señor. Hace muchos siglos atrás, un hombre llamado Juan Crisóstomo dijo una frase muy interesante, y es que nada es más frío que un cristiano que no se preocupa por la salvación de los demás. Cuando encontramos a un cristiano, a un creyente que no anuncia el evangelio, que no habla de Jesús, lo que tenemos delante es a un cristiano que su corazón está frío. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y versículo 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si nosotros decimos que en nuestro corazón mora Jesús, si decimos que en nuestro corazón abunda Jesús, por lo tanto en nuestra boca siempre tiene que estar Jesús. Recuerda siempre que la razón principal de la existencia de la iglesia es anunciar el evangelio. La razón principal de la iglesia no es tener cientos de actividades, no es tener campamentos, retiros, cultos especiales, reuniones de oración, de intercesión y un sinfín de cosas más, que todo eso está muy bien. Pero hemos de entender que la razón principal de la iglesia es hablar de Jesús. Es hacer que la fama de Jesús llegue a todas las personas de la tierra, a toda lengua, a toda nación, hasta el último rincón de esta tierra. Y esa obligación es tuya y mía. Así que adquiramos esta responsabilidad para con nuestro Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a dar gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque en el pasado alguien nos habló de ti y por lo tanto pudimos creer en ti. Y hoy nosotros somos los que tenemos que hablarle a otros de ti, Señor. Pon en nosotros ese deseo
que entendamos que es una obligación, es un deber, es un compromiso que tenemos de hablarle a otros de ti, de hacer tu nombre famoso, de que todos puedan escuchar de ti, de tu palabra, porque como dice tu palabra, ¿cómo creerán si no oyen de ti, Señor? Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno en gran manera, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos el lunes, Dios mediante, si el Señor vuelve a darnos el privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y ya sabes que cada viernes desde aquí hago un llamado a que te congregues, a que salgas de tu zona de confort este fin de semana, que no pongas excusas, ni argumentos, ni razones, ni absolutamente nada para no congregarte. Todo lo contrario, congrégate. Busca ese tiempo y congrégate. Ve a tu iglesia local, adorar al Señor juntos con los hermanos en armonía y a escuchar su palabra. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.